Buenas gente, soy el pedazo de Iván, el pedazo que queda, las otras partes ya están en la basura y en el video tutorial de hoy vamos a hablar del anchor point o punto de anclaje, que es algo a tener en cuenta sobre todo cuando vamos a hacer animaciones en las propiedades de transformación o vamos a trabajar con capas de forma. Esto es el punto de anclaje, como decíamos, y por norma se crea en el centro de la composición o de la capa si lo que importamos es un elemento gráfico, un vídeo, lo que sea. Por ejemplo, vamos a importar un elemento gráfico y cuando lo lanzo a la composición veis que se genera exactamente aquí en el centro tanto la vertical como la horizontal, ¿vale? Si creamos una capa de formas, por ejemplo, pero no la ponemos en el centro de la composición, el punto de anclaje no estará centrado en el centro de la figura que creemos. Como veis, yo creo una figura aquí y el punto de anclaje está aquí. Para situar ese punto de anclaje en el centro de la figura que hemos creado, podemos ir teniendo la capa seleccionada, pulsamos Control Shift y le damos doble clic sobre la herramienta panorámica trasera y nos manda el anchor point al centro de la composición, al centro de la capa. Hacemos Control Z, hay otra manera de hacer esto, que es yendo a capa, transformar, punto de anclaje central en el contenido de capa. Si pulsamos sobre eso, como veis, de nuevo el anchor point se nos ha venido al centro de nuestra capa. Una vez tenemos esto pulsado, en ese mismo desplegable, en capas, transformar, si pulsamos centro de vista, nos lo va a mandar al centro de la composición. Hacemos Control Z y os muestro otra manera de hacerlo, que es seleccionando de nuevo la capa, si vais a alinear, y le dais alineación centrada en la horizontal y alineación centrada en la vertical, de nuevo os lo manda al centro de la composición. Vale, voy a hacer un par de control Z, 3. Si pulsáis la tecla A sobre alguna de las capas, veréis que os aparece la propiedad de transformación del punto de anclaje. Si movéis estas propiedades o estos valores, veréis que lo que parece que se mueve es la capa y no el anchor point. Es un poco confuso y la verdad es que mejor no tocar demasiado sobre esto. Como veis también tiene un reloj, o sea que se le pueden añadir keyframes, pero lo mismo, si tenéis que hacer algún movimiento es mejor hacerlo directamente sobre la posición y no sobre el punto de anclaje, que os va a generar confusión. Ok, si le dais botón derecho y le dais a restablecer, os lo manda los valores predeterminados de base. ¿Qué pasa, por ejemplo, si lo que hacemos es rotar? Si pulsáis la letra R sobre el teclado, teniendo unas capas seleccionadas, os aparece la propiedad de rotación. Y como veis, si el anchor point está desplazado del centro de la figura, la rotación va a funcionar de esta manera. Mientras que si pulsamos R de nuevo sobre la capa que tiene el punto de anclaje en el centro, la rotación va a funcionar de esta manera. Ok, hacemos un par de control Z de nuevo para devolver la posición y lo mismo, si fuera con escala, si le dais a S aparece la escala. Si modificamos la escala de este que tiene el anchor point descentrado, veréis que funciona de esta manera. Mientras que si lo hacéis sobre el que tiene el anchor point o punto de anclaje en el centro de la figura misma, lo va a hacer de esta otra. No es que una cosa esté bien, no que otra esté mal, sino que simplemente hay que saber dónde situamos el anchor point a la hora de hacer nuestras animaciones para que funcionen como nosotros queremos. Si por ejemplo quisiéramos hacer una gráfica, volvemos a esta figura, por ejemplo, damos control shift doble clic para mandar el anchor point o el punto de anclaje de nuevo al centro de la figura. Como digo, si lo que quisiéramos hacer crear es una gráfica, deberíamos mover este anchor point a la base, ir a la escala, quitar la cadena para que crezca, para que la modificación no sea de forma proporcional, y como veis puedo hacer que esto suba o baje. Y como os digo, dependiendo del lugar en el que coloquéis el anchor point, así os va a funcionar. De nuevo, para volver sobre el anchor point, de nuevo pulsamos control shift doble clic, lo mandamos al centro y teniendo el botón de herramienta panorámica trasera activado, como decíamos, podemos mover el anchor point y situarlo allí donde queramos. ¿Vale? Si pulsamos shift mientras los movemos, se nos va a mantener en la línea horizontal o vertical desde donde sale. Así que, como veis, si subo o bajo no se me mueve de esa línea, a no ser que lo haga de manera muy exagerada, y entonces sí. Y si pulsamos shift más control cuando lo estemos moviendo,
vamos a ver que nos lo va a mandar a uno de los puntos marcados en la figura, ¿ok? También respetando la vertical o la horizontal. Más cosas. En el caso de crear un texto, por ejemplo, creamos un texto que diga Iván, como molas, pues molas, un montón. Como veréis, el anchor point se nos sitúa en la parte inferior izquierda de esta capa y por tanto va a actuar de esa manera. Va a crecer, decrecer o va a rotar sobre ese punto concreto, ¿vale? Y de nuevo, si seleccionamos la herramienta panorámica trasera, podemos coger el anchor point, desplazarlo hacia donde queramos, etcétera, para que la animación funcione tal como nosotros queremos que funcione. Vale, eliminamos de nuevo esta capa de texto, volvemos sobre la capa esta que tenía al principio el anchor point descentrado, ahora ya lo tiene bien. Y por ejemplo, si lo que quisiéramos es que la capa rote sobre sí misma y a la vez rote sobre otro punto, lo que tendríamos que hacer sería animar la rotación en este primer punto, por ejemplo. Como veis, tenemos una rotación que hace sobre sí misma y lo siguiente que podríamos hacer es pulsando Ctrl Shift C, creamos una precomposición, le decimos que transfiera todos los atributos a la nueva composición, aceptamos y como vemos el anchor point ha vuelto a crearse en el centro de la composición y no en el centro de la figura. Como veis, esta capa sigue rotando porque tiene las propiedades de rotación modificadas dentro de la precomposición y ahora si volviéramos a rotar, por ejemplo, haríamos que rotase de nuevo alrededor de este anchor point central, así que tendríamos una rotación que gira sobre sí mismo y a la vez gira sobre ese punto central, sobre ese segundo anchor point que hemos creado. Si hacemos control Z a todos estos movimientos, vemos que todavía tenemos la rotación. Recordad, si pulsáis U y tenéis unos keyframes creados en alguna de las capas, os aparecerán las propiedades donde están esos keyframes. O sea que seguimos teniendo esta rotación y lo que podríamos hacer para que esta figura, además de rotar sobre sí misma, rote sobre otro punto, sería creando una nueva capa de ajustes, que sería Control Alt Y. Buscamos la rotación de esta capa de ajustes. Como veis, de nuevo el anchor point se genera sobre el centro de la composición. Haríamos que esto rote, ahora no estamos viendo nada, pero si emparentamos nuestra segunda capa de forma sobre esta capa de ajustes, veríamos que de nuevo tenemos que rota sobre sí misma y rota sobre la rotación de la capa de ajustes primera. Si lo hiciéramos, tendríamos que emparentarlo de esta manera, cogiendo el espaguetini y mandándolo sobre la otra capa, ¿vale? Y como veis, aquí os cambio y os dice que esta capa está emparentada a la capa de ajustes número 1. Hacemos control Z. Si pulsáis Alt a la vez que pulsáis el reloj, veis que os vuelve a aparecer el espaguetini que vincula una propiedad con otra y podríamos mandarlo directamente sobre la rotación de la capa de ajuste. Pero en este caso funcionaría de manera distinta, porque obviaría los datos de rotación que tiene en sí misma la capa y solo aplicaría los datos de rotación de la capa de ajuste. Es decir, le hemos dicho que ignore los datos o las propiedades o los cambios de valor que hay en la rotación en sí misma y que siga los de la rotación de la capa de ajuste. ¿Ok? Eliminamos estas capas, vamos a crear una capa nueva, da lo mismo donde la creemos, ¿vale? Cogemos el relleno, lo ponemos blanco, en realidad da un poquito lo mismo, y lo que vamos a hacer a continuación es, si activamos el 3D, o el 2,5D mejor dicho, que es pulsando este cuadrado que hay aquí, veis que el dibujo del anchor point se ha modificado un poco porque ahora tenemos la capacidad de moverlo en la vertical, en la horizontal y también en profundidad. ¿Vale? Si le dais a la R, rotación, veréis que os han aparecido la orientación y la rotación en X, en Y y en Z. Si por ejemplo lo que quisiéramos es animar las páginas de un libro, lo que tendríamos que hacer es, seleccionando la herramienta panorámica, nos llevamos nuestro anchor point aquí, a la esquina por ejemplo,
Si pulsáis control más, hacéis zoom in, también con la ruedita del ratón, ¿vale? Lo tenemos colocado ahí más o menos en el lugar donde queríamos, y si por ejemplo quisiéramos pasar las páginas de un libro, pues sería tan fácil como animamos o activamos la animación en la rotación en Y, damos un keyframe, avanzamos un poco en el tiempo y movemos. Y como veis, se mueve de esta manera. Y para que lo veáis más claro, si duplicamos la capa y la desplazamos un poco, le cambiamos el color para que se vea un poquito más claro, ¿vale? Lo vamos a hacer varias veces. Subimos arriba, desplazamos y volvemos a desplazar. Y como veis, tendríamos unas hojas del libro que se van moviendo. Como varias son blancas, se ve con dificultad, y vamos a cambiar un poco el color a cada una para que el movimiento sea más claro, ¿vale? Y tendríamos esto. O si por ejemplo lo que quisiéramos, vamos a eliminar esto de nuevo, si lo que quisiéramos es animar un brazo de un personaje, podríamos crear por un lado un antebrazo, ¿vale? Deseleccionamos para que no se nos cree otra figura dentro de la misma capa de formas, sino que creamos aquí un brazo. De nuevo vamos a cambiar un poco el color para que veáis la diferencia entre uno y otro. Y vamos a crear una tercera figura que sería, por ejemplo, un tronco, por así decirlo, ¿ok? Como veis, aquí lo he hecho mal y al no haber deseleccionado la capa nos ha creado ese segundo rectángulo dentro de esa misma capa. Lo eliminamos, deseleccionamos y de nuevo volvemos a crear este tronco que vamos a crear. Y como veis, tenemos aquí un antebrazo, tenemos un brazo y tenemos el tronco. Vamos a cambiarle los nombres. Si seleccionáis la capa y le dais al enter una vez, podéis cambiarle el nombre. Aquí lo llamaríamos antebrazo. De nuevo pulsamos sobre la capa, enter, brazo. Y de nuevo pulsamos sobre la capa, enter, tronco. Cogemos la herramienta panorámica trasera, vemos que tenemos el anchor point aquí, lo desplazamos más o menos, es un ejemplo, lo desplazamos hacia el borde sobre el que quisiéramos la articulación del antebrazo, y si pulsamos la R para que nos aparezca la rotación, veis que tenemos esto, tenemos un antebrazo que se mueve independientemente de su brazo, ¿ok? Ponemos unos keyframes de 0 a 25, por ejemplo, y tendríamos este movimiento, ¿vale? De nuevo, si emparentamos este antebrazo al brazo, tirando del pick whip, veremos que si ahora movemos, primero situamos el anchor point en el lugar donde corresponde, que sería aquí, en la junta con el tronco, ¿vale? Y como veis, ahora cuando roto el brazo, me sigue el antebrazo. Vamos a hacer una animación para que lo veáis más claro. Pulsamos de nuevo en la rotación y ahora movemos este brazo, ¿ok? Y como veis, tenemos dos movimientos, el movimiento del brazo y el movimiento del antebrazo. Vamos a recortarlo para que sea un poquito más fácil de ver, ¿ok? Y de nuevo lo mismo, si quisiéramos emparentar el brazo y que siga el movimiento del tronco, haríamos lo mismo. Cogemos el pick whip, lo arrastramos hacia el tronco, con lo que de nuevo veis aquí que queda emparentada esta capa al tronco. Buscamos la rotación y de nuevo pulsamos el reloj para generar el primer keyframe, y como veis no sigue el movimiento del tronco. Si os fijáis, no he movido el anchor point en este lugar, por tanto rota sobre este punto en concreto. Si lo cogiera y lo llevara, por ejemplo, al lugar donde se junta con la cintura, funcionaría de esta manera, ¿okay? Y creo que con esto es todo, más o menos. Ya veis que tenéis la base, es situar el anchor point allí donde queráis para que la animación actúe de la manera que corresponde. Y ya está, con un poco de práctica manejaréis el anchor point a vuestro antojo, no tendréis ningún problema.
nos generará confusiones y ya está. Con un poco de práctica, como digo, lo manejaréis como queráis. Cualquier duda, aclaración, comentario, crítica constructiva, ya sabéis, comentarios debajo del vídeo, mensaje privado en YouTube y nada más. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.